Hola amigos, bienvenidos a esta transmisión. Nuevamente, al principio tengo que ver si realmente está funcionando. Sí, efectivamente está funcionando. Les pido por favor que me hagan el gran favor de mandarme sus mensajes por acá, decirme hola, así yo los puedo saludar y saber quién está presente, porque en Facebook solamente aparece un número. Al día de hoy son un número. Eh, y la idea es poder mantener un poquito de contacto con ustedes, eh, sentirnos comunicados, poder sentir que estamos, a pesar de que estos días de aislamiento, etcétera, poder sentir que todavía estamos un poquito conectados, sobre todo a través de la Torá y a través de nuestro estudio en conjunto. Y bueno, seguimos con nuestro estudio de las 6 mitzvot constantes. Un estudio tremendamente importante, lo he dicho varias veces, pero siempre importante para aquellas personas que se unen por primera vez a esta transmisión. Entonces, contarles que efectivamente las 6 mitzvot constantes son el meollo del asunto, son la razón por la cual hemos venido a este mundo. Entonces, ¿qué más importante que tenerlas claras, saberlas? Los invito, piensa, ¿sabes cuáles son? ¿Las puedes repetir rápidamente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si no, entonces te invito a que, no, tal vez no solamente en este foro, sino de distintas formas, pero que te aprendas cuáles son las 6 mitzvot constantes. Las vamos a revisar rápidamente. Número 1, Anoji Hashem Elokeja, yo soy Hashem tu Dios. Número 2, Lo Yeleja Elohim Achrim, no tengas otros dioses. 3, Yihud Hashem, amarás a Dios. 4, Abat Hashem. 5, Yirat Hashem, que es la que vamos nosotros. Y 6, Lo Taturu, no te dejes llevar por tus ojos y por tu corazón, que es la última de las 6 mitzvot constantes que estaremos viendo. Hoy día nos toca la de Yirat Hashem, Yirat Shamayim. Maurice, bienvenido. Shabuatov, Lidia, Shabuatov, bienvenidos a todos. Nuevamente, como dije, los invito a que me den sus saludos, por favor, para que yo pueda hacer que estén aquí presentes y por lo menos dedicarle unas palabras de Jizuk, tal vez. Así que, Maurice, mucha fuerza. Lidia, ustedes mucha braja en este tiempo. Son los únicos que me han saludado hasta este momento. ¿Ya? Ok. Entonces vamos a nuestro tema. Si lo que queremos nosotros es encontrarnos y relacionarnos con la mitzvah de Yirat Hashem, más comúnmente referida a los mundos de Torah como Yirat Shamayim. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir. Vamos a utilizar y nos vamos a centrar fuertemente en las palabras de Rab Noach Weinberg Zichrono Libraja, y lo que vamos a estar diciendo básicamente son sus enseñanzas, la inspiración de lo que estamos haciendo ahora. Y si tuviéramos que definir Yirat Shamayim, lo primero que uno se tiene que dar cuenta es que la palabra Yirá, que se traduce como miedo, temor, está directamente asociado a la palabra ver. Yirat Shamayim significa ver las consecuencias y la recompensa que la vida tiene implícita, que significa la vida. Es decir, Yirat Shamayim, para una persona que se puede preguntar algo que vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Por qué una persona querría vivir con temor? Vamos a abocarnos a esa pregunta un poquito más adelante. Pero desde ya, cuando empezamos a entender la definición de qué es lo que significa Yirat Shamayim, a mí por lo menos me motiva, espero que también te motive a ti también. Yirat Shamayim significa que una persona quiere vivir en la realidad. La vida es un tremendo asunto, un asunto tremendamente serio. Hay consecuencias desde el punto de vista del judaísmo eternas para cada uno de los momentos que estamos viviendo. Y cada uno puede vivir al máximo en este mundo y en el mundo por venir, o puede ser
como yo llamo en otras oportunidades, la insoportable levedad del ser, voló como una hoja que vagó en el cielo, lo sopló el aire y desapareció. ¿Ya? Y nos vamos a dar cuenta, y eso es lo que vamos a centrarnos en esta oportunidad, y si tenemos tiempo vamos a empezar a cuáles son las cosas que nos impiden acercarnos a este concepto. Lo primero que tenemos que hacer es un compromiso, estimados amigos, un compromiso de que yo quiero vivir en la realidad. No es tan fácil. De hecho, es tremendamente difícil. Que una persona logre Yirat Shamayim es un nivel enorme. Saludos a Paulina, Mela, nuevamente invito a todos amigos, tenemos más de 40 Facebook videntes, pero solamente sé de 4 que están presentes, así que los invito a que me manden sus mensajes para que yo los pueda saludar. Hay un compromiso profundo que tenemos que tener con querer vivir la realidad. Hay un curso que tengo publicado en Age Latino que se llama, que está asociado directamente con Pesach, pero en verdad no está asociado con Pesach. Estoy ahora trabajando la segunda parte de ese curso, donde justamente la razón de las 10 plagas, la razón de por qué Hashem llevó todas estas 10 plagas al pueblo de Egipto para sacar a los judíos de Israel, ahí explico que no vayas a confundirte que la razón por la cual sacó a los judíos de allá fue para, o sea, mandó las plagas, fue para sacar a los judíos, efectivamente lo podría haber hecho sin las 10 plagas. La razón por la que Hashem mandó las 10 plagas fue porque quería revelar la realidad. Cuando una persona estudia Torah y cuando una persona empieza a compenetrarse con qué es lo que significa que existe Dios, como vimos las primeras 4 mitzvot, entonces en verdad las implicancias que esto tiene son enormes. Así que vivir en la realidad no es tan fácil. Entonces eso es lo que estamos diciendo. Saludos a Marcela, Friedman, Gloria, Patricia, Yael, bienvenidas a todas. Entonces, efectivamente, vivir en la realidad es un tremendo asunto y esa es la definición de Yirat Shamayim. Lo que significa, número 1, vivir con un mundo de consecuencias, que lo que tú haces no solamente tiene consecuencias, tiene las consecuencias máximas. Dios creó este mundo para que tenga máximas consecuencias. Esa es la razón por la que lo creó. Entonces, cuando una persona entiende claramente las recompensas, las consecuencias disponibles en este mundo, entonces lo primero que vamos a generar, nos vamos a dar cuenta que los seres humanos estamos como programados para inmediatamente buscar las recompensas y evitar el dolor. Eso, por un lado, va a ser positivo y por un lado va a ser negativo. De alguna forma, cuando una persona nos ponemos a pensar sobre Yirat Shamayim, que estás concentrado en el premio y no el castigo, y una persona lo hace porque le va a llegar los premios en el mundo por venir. Entonces, un alegato que siempre surge es ¿por qué vas a hacer las cosas por cosas que vienen por el mundo por venir? ¿No acaso deberías hacer las cosas porque es lo correcto, es lo bueno? Entonces la respuesta es sí, pero hay que ser realista. El ejemplo que daba Noah Weinberg, Zichrono Libraja. Hay una enfermedad que se llama SIPA. Lo estuve buscando hoy día antes de meterme aquí en la clase. SIPA es un síndrome que alguna gente tiene, enfermedad genética, que hay gente que no siente el dolor. Entonces una persona podría ser maravilloso. Eso se llama un síndrome, eso se llama una bendición, no sentir dolor. Entonces la respuesta es que no es así. El dolor tiene la gracia de que ni siquiera tienes que pensar para salir corriendo del dolor. ¿Cuál es la tragedia que tienen estas personas? Normalmente tienen muchos problemas graves y terminan muriendo de formas bastante graves. ¿Por qué? Porque no tienen dolor. Entonces una persona puede estar aquí, Loa Ley no se puede estar quemando una mano y de repente empieza a sentir, ay, hay olor quemado, y se mira y para cuando ya se miró la mano ya está completamente quemado. No tiene que ponerse a pensar sobre las condiciones. Desde el momento que siente el dolor una persona, la saca la mano.
Sin embargo, una persona que no tiene la sensación de dolor, entonces está en el fondo bajo hartos riesgos. El dolor es un favor. Sin embargo, tenemos que aprender a relacionarnos sobre esto. Y cuando una persona llega a altos niveles de Yirat Shamayim, entonces en ese momento se empieza a elevar para tener Ahavat Hashem. Las parashot que estuvimos leyendo ahora, estuvimos hace poco leyendo Shemini, y después ahora la semana pasada que acaba de pasar vimos a Harei Mot, después de la muerte de los dos hijos de Aarón, Nadab y Abihu, cuyo mensaje principal fue que la antesala, el nivel que sea, no nos vamos a entrar en la parashá de la semana, eso no es nuestro tema ahora, que la antesala necesaria para poder llegar con la ecualización exacta, con el mensaje exacto de qué es lo que significa tener la correcta relación con Hashem, que es la que vimos la vez pasada, que se llama Ahavat Hashem, requiere como condición fundamental esto que se llama Yirat Shamayim, vivir en la realidad. Una persona, mientras más infantil es, mientras menos desarrollada intelectualmente y emocional y espiritualmente está, entonces está mucho más concentrada en su dolor y quiere evitar el dolor a toda costa. Entonces entendemos que es una deficiencia, pero es la escalera necesaria. Vivir ahora, lo que estamos diciendo entonces, en resumen. Número 1, Yirat Shamayim viene la palabra ver, que significa yo veo la realidad y veo las consecuencias y dónde estoy. Entonces la invitación de Yirat Shamayim significa yo quiero vivir en la realidad. 2, darse cuenta que vivir en la realidad es tremendamente difícil. Inimaginablemente difícil, es un trabajo de toda la vida. No vaya uno a darse la sensación, no, pero si yo vivo en la realidad. Si tú dices eso, significa que no vives la realidad, porque ahora vas a ir ahora lo vamos a expresar brevemente, qué es lo que significa vivir la realidad, y significa vivir con la realidad de Dios en toda su dimensión. Es un trabajo de toda la vida y ojalá que alguna vez lleguemos, pero eso es el trabajo. 3, darse cuenta que el Yirat Shamayim inmediatamente nos pone una cosa de escapar lo negativo y perseguir lo positivo, que en un cierto sentido, cuando es egocéntrico inicial, es un poco bajo en su nivel. Eso se llama niveles más bajos de Yirat HaOnesh, temor del castigo. Alevai, así se dice en hebreo. Ojalá que nosotros tuviéramos temor de las consecuencias de lo que nos puede pasar. ¿Ya? Y ahora vamos a empezar a dar un poquito el sabor de esto. El sabor de esto. Vamos viendo a ver si es tan fácil, y eso es lo que vamos a trabajar. Acuérdate, Yirat Shamayim significa vivir con las consecuencias, las posibles recompensas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ver los 5 niveles donde una persona puede ir viviendo con la realidad de las consecuencias de lo que está pasando. Y si nosotros llegáramos a vivir con la claridad y la realidad del 5.º nivel, ha llegado a un nivel impresionante, y eso es lo que tiene que ser nuestra aspiración. Número 1. El primer paso es sentarse y pensar y expandir nuestro concepto de qué es lo que nosotros vivimos como placer en este mundo y cuánto placer tiene este mundo para ofrecerte. Piénsalo. Piensa de la belleza de la existencia. Piensa del placer de poder ver, de poder oír, de poder probar. Piensa en los logros que tú puedes tener. Piensa en el amor. Piensa en los niños. Piensa en todas las cosas que puedes descubrir. Piensa en todo el conocimiento. Piensa en el amor a la gente. ¿Qué significa tener hijos? La belleza de la creación, las montañas, el surf, la natación, el esquí, la música. Todo lo que hay en el mundo. Es impresionante todo lo que una persona realmente podría llegar a tener de este mundo. Lo primero que hay que darse cuenta es que este mundo está hecho con mucho placer para nosotros disponible, y que probablemente la mayoría de nosotros estamos solamente mordisqueando una pequeñita fracción. Entonces, ese es el primer punto.
expandamos la concepción. Yo vivo con un cierto grado de placer en mi vida, necesito placer para eso, pero realmente a veces, lamentablemente, tengo un horizonte muy limitado, una visión muy limitada sobre todos los placeres que me puede dar este mundo, ¿ya? Entonces, eh, eh, entonces, salgamos de este pequeño concepto de lo que la vida tiene para ofrecernos. Imaginemos el placer alcanzado por una persona que vive al máximo durante toda la vida. Eso es lo que significa la vida de Abraham Avinu, eso es lo que significa la vida de Moshe Rabbeinu. Y compáralo a dónde estamos nosotros. Obviamente, para la mayoría de nosotros, como que estuviéramos durmiendo. Ahora, ¿qué pasaría? Ahí dimensiónalo. Toda la gente durante toda la generación estuvieron al máximo. ¿Cómo se siente eso? ¿Puedes saborearlo? Si yo te diera como una pastilla de chiquitolina que tú te pudieras tomar y en ese momento dijeras y pudieras saborear todo el sabor que ha tenido la gente durante todas las generaciones. ¡Wow! Realmente impresionante lo que puede llegar a ser. Acuérdate, Yirat Shamayim significa vivir con la realidad de esto, vivir con la realidad de lo que el mundo te puede ofrecer. No estar dormido, vivir en la realidad. Y esta es la realidad, esto es lo que el mundo tiene para ofrecer. Ahora viene la parte un poquito scary. El segundo paso es darse cuenta que no hay nada de los placeres de este mundo que en la balanza le gane a los dolores de este mundo. Es decir, cuando tú agarras todo el sufrimiento de este mundo, las tragedias de este mundo, lo aleino has lo imposible es posible. Cuando una persona, por ejemplo, lo aleino puede perder un hijo, etc. Como que en ese minuto, todo el placer de este mundo, cuando una persona ve a una persona que está en profundo sufrimiento, nada del placer de este mundo es capaz de, para la mayoría de nosotros, superar el dolor. Es decir, que el dolor que se puede experimentar en este mundo puede llegar a ser, y de hecho es mucho mayor que los placeres que una persona puede llegar a este mundo. Piensa en las tragedias por lo que la gente ha pasado desde la creación, las personas que han pasado por el holocausto, perdido a su hijo, han sido degradados, que han sido testigos del mal, que gobierna el mundo y que no han podido superarlo. La angustia involucrada en esto es bastante poderosa. ¿Qué placeres de este mundo pueden compararse con eso? Entonces te das cuenta, cuando te das cuenta del dolor de Dios, de Hasbe Shalom puede ser nuestro, entonces tu reacción inmediata es, ¿qué puedo hacer para evitar ese dolor? ¿Verdad? Ok. Es el segundo nivel entonces. Primer nivel, el mundo es un mundo tal que tiene un nivel de placer impresionante que yo puedo acceder a ese. 2, el dolor es como peor. Todo lo bueno que tiene por ofrecer el mundo, igual como que todo el dolor pareciera ser que supera todo lo bueno que uno tiene que tener. Eso es el segundo paso que decía Rav Noah Weinberg, si no le braja, una persona tiene que tener claro. ¿Ya? Ahora, los primeros 2 puntos que una persona tiene que tener claro cuando está hablando de Yirat Shamayim, a la Paulina me está preguntando si las tragedias anulan el placer. No es que no lo anulan, pero yo creo que, como lo explica Rav Noah Weinberg, es que en términos generales, cuando una persona está sufriendo profundamente, entonces como que preferiría ni siquiera tener el placer, con tal de no tener ese dolor, prefiere no tener el placer. Ahora, desde otra perspectiva, que esto es para otra clase, que tal vez sería importante conversar sobre ese tema, es que, como lo decía Rav Asher Resnick, que es importante escucharlo de él, porque Rav Asher Resnick es mucho más importante cuando las personas hablan de dolor cuando han pasado situaciones de dolor. Yo, Baruch Hashem, no tengo ninguna gran tragedia en mi vida, lo aleino que no la tenga, ¿verdad? Pero cuando personas han tenido situaciones de dolor inimaginables para muchos de nosotros, entonces son ellos los que nos hablan, y es el caso de Rav Asher Resnick, así que yo me apoyo mucho en sus palabras cuando se trata de hablar de dolor. Entonces él dice una frase muy poderosa, que me gustó mucho, que quiero compartir con ustedes. Dice, el dolor es real, duele, pero sufrir es una opción. ¿Ok? Entonces, sea como sea,
ya me estoy desviando del tema, así que si les gusta ese tema, Pesat Hashem Blineder, mándenme un mensajito por aquí y tal vez para después de las 6 mitzvot constantes, eso es lo que estaremos conversando. ¿No? Entonces, lo que estoy diciendo es que el dolor, cuando lo estamos sufriendo, es tan intenso que para la mayoría de nosotros es como que el placer de la vida es menos que todo el dolor posible de este mundo. Ok. Entonces dice Reb Noah Weinberg. Los primeros dos puntos que hemos estado hablando son los placeres y dolor de este mundo. Estos son los placeres y dolores que el cuerpo puede experimentar. Sin embargo, el dolor del alma es mucho más devastador. Eso lo podemos entender, ¿o no? El dolor que experimenta el alma no es algo fugaz, es algo esencial. Es algo que una persona, nosotros tenemos distintos niveles de conciencia. Cuando una persona está desvestida de su cuerpo, entonces vive esencial y estructuralmente ese dolor. Entonces el mundo por venir, en el Olam Abba, en el Gan Eden, en el mundo del alma, por ejemplo, la vergüenza y el pesar que el alma siente por una transgresión es mucho peor que todo el dolor de este mundo. Entonces a veces no es la forma y el estilo que tenemos que hablar, pero a veces es necesario hablarlo. El judaísmo, a veces la gente se confunde y dice, el judaísmo existe a pesar de que los términos están equivocados. El término se llama Gan Eden y Gehinom. El judaísmo sí hablamos de Gehinom, sí existe el infierno, entre comillas. ¿Qué significa el infierno? Significa justamente vivir con la realidad sin esconderse. Es la realidad tal y como es. Esos son los dolores del alma. Entre los dolores físicos y los dolores del espíritu, incluso en este mundo, una persona se da cuenta que son mucho peores los del mundo. Bueno, lo que una persona tiene que ver claro, si una persona en este mundo puede tener el máximo placer invisible y el dolor de este mundo puede ser tremendo, entonces uno tiene que entender que vivir en el cuarto nivel, el tercer nivel se llama el Gehinom, el infierno, entre comillas, es peor dolor que todo el sufrimiento de este mundo. Entonces imagínate cuando hacemos muchas tradiciones, lo aleino, cuando una persona hace lo que se llama Hilul Hashem, profanar el nombre de Hashem, o asesinos en masa como Hitler y Yamach Shemo, el dolor del infierno es aún más grande. Es el tercer nivel. Entonces, vivo, wow, este mundo tiene mucho placer. 2, wow, hay mucho dolor. 3, wow, el dolor del Gehinom es mucho peor que todos los dolores de este mundo. Cuarto nivel de vivir en la realidad. Todo el infierno que puede esperar a todas las personas, sumada de todo el dolor tremendo, no se compara con la recompensa de una mitzvah. Una mitzvah es la eternidad con Hashem, eternamente ligada a la experiencia del placer supremo. Hashem. Hay tanto placer que se puede hacer obteniendo una mitzvah que es impresionante. Cuando una persona dice buenos días con una sonrisa. Una vez que compartimos alegría con otro ser humano. ¿verdad? O otras mitzvot, una persona, no sé, aprende Torah, dice una brajá, dice una tefilá, no sé, da tzedakah. O, muy importantemente, uno de los principios fundamentales de lo que es la filosofía de Isha Torah es Mezakeh et Rabim. Una persona se dedica a hacerle beneficios al público. Tú ayudas a la gente que se conecte con Hashem, que tenga una vida más significativa, que tenga espiritualidad, etc. Entonces, cada placer de una mitzvah, es más grande que todo el dolor del Gehinom junto de toda la gente. Vale la pena pasar por todo el Gehinom para obtener la recompensa de una mitzvah. Eso significa vivir con Yirat Shamayim. Es decir, si tú te das cuenta, interesantemente, a pesar de que una persona, uno podría sentirlo, mira, es una persona un poquito narcisa y egocéntrica, está pensando en sus beneficios, etc., cuando una persona lo empieza a vivir con la realidad, vivir en la realidad de las consecuencias, los premios, los castigos de lo que hay en este mundo, del dolor de que hay en este mundo, de las consecuencias negativas en el Gehinom, pero lo que significa una mitzvah, entonces como que el mundo se te empieza a estructurar con una visión completamente distinta. El quinto nivel es que
la experiencia final, la recompensa final en sí misma, se llama hacer lo que Hashem quiere porque es su voluntad. Es decir, sin una experiencia, sin una sensación de ganancia propia. No hago algo porque me conviene. Como dice la Mishnah en Pirkei Avot, Al tiyu que abadim amesham shemes arraba al menad le kabel pras. No seas como el sirviente que sirve a su maestro, a su amo, para ganar un premio. Ela tiyu que abadim ameshameshim et arrab shelo al menad le kabel pras. Sé como un sirviente que no lo hace por el premio, lo hace porque quiere complacerlo. Eso es el verdadero buen sirviente. Entonces, eso es lo que hemos estado diciendo. Escúchame, tenemos que ser realistas. Si nosotros nos escondemos del dolor, nos hacemos reaccionar, etc., pero nuestra aspiración es llegar con estos pensamientos sobre lo que es el verdadero placer, pensar en grande, piense mucho más grande, mucho más trascendental, en horizontes de tiempo enormes. Normalmente, el Yetzer Hará hace que una persona vea limitado en el tiempo. Sientes el beneficio, una persona, qué sé yo, voy a poner un ejemplo un poquito crudo, pero para graficarlo, ¿no? Entonces el tipo, qué sé yo, ve a otra mujer que no es su mujer, etcétera, y empieza a fantasear con esa mujer, etcétera. Entonces ahí lo que pasa con la imaginación llega hasta el momento de que satisface sus deseos. ¿Y qué es lo que una persona debería hacer? Debería hacer, pero pregunta, ¿qué pasa después? Y después, que después te va a casar con ella, después que te va a divorciar de la tuya, después qué va a pasar con tus hijos. Sigue la historia. Normalmente, cuando una persona lo lleva hasta el final, entonces se da cuenta cómo hay ciertas cosas en su vida que el Yetzer Hará lo tiene absolutamente torcido en su visión de la realidad. En esta escalera de claridad, al final esto te empieza a permitir llegar a lo que es realmente lo que se llama Yirata Romemut. Ya no es que tú estás centrado en lo que te puede llegar a pasar a ti o el dolor de lo que te puede pasar a ti, sino que Yirata Romemut lo que significa es que una persona ya está como, se siente como sobrellevado por la grandeza, el poder, la trascendencia, lo magnífico, lo inefable, lo todo, lo más profundo que está ahí. ¿Verdad? Entonces, en ese estado, ya la conexión es definitiva con Hashem, ya no hay tú. Un segundito, tengo un colorín acá. Barucito, ya fantástico, ¿me esperas un ratito? 5 minutos, voy para allá, ¿ok? Ya, mi rey. Entonces, en ese estado ya no hay tú, te anulas por completo, te has convertido en un conducto por el cual viaja a través de ti la voluntad divina. En este nivel estás funcionando como una persona, piénsalo, como una persona que no está tratando de salvar la vida de su hijo. ¿Eh? Si una persona, todos nosotros entendemos que cuando estás ya en ese nivel de realidad, ya no estás teniendo estos cálculos sobre qué es lo que me conviene y qué es lo que me conviene. Y si una persona empieza a decir, chuta, ¿cuánto dinero me va a costar salvar a mi hijo? Nosotros empezamos a entender de que hay algo que está mal en esa persona, ¿no? No entiende el valor de la vida de su hijo, que está mucho más allá de lo que cualquier cosa en este mundo puede ofrecerle. De la misma forma, alguien que realmente entiende, pasando estos procesos de contemplación sobre todo lo que puede ofrecerte el mundo, sobre todo el dolor del mundo, sobre qué es lo que significa el dolor de Geinom, sobre todo el premio impresionante que puede ser una mitzvah, sobre lo, imagínate lo que va a ser cientos de mitzvot, etc. Cuando una persona dice, y todo eso, en verdad, no es nada con el quinto nivel. Simplemente merge, unirse, conectarse con la voluntad del ser de las cosas, de la existencia, y tú te transformas en un conducto de esa voluntad. Ese es el premio. No es una cosa separada. Tú quieres ser parte de eso, nada más. ¿Ya? Entonces, de la misma forma que una persona cuando realmente entiende la realidad, reconoce que realmente estar motivado por la recompensa y el castigo, significa que todavía no hemos entendido el verdadero valor que significa hacer la voluntad de Hashem. En realidad, toda la recompensa del mundo por venir del Olam Abba
todo lo que pertenece a todos los hombres juntos que vivieron alguna vez a través de toda su mitzvot no es nada en verdad con la realidad de poder hacer la voluntad de Hashem, que en verdad es la realidad de las cosas. Ya. Vamos a hacer un resumen de ahora y después la próxima sesión, vamos a hablar sobre cuáles son los impedimentos, qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos frena de desarrollar esto que se llama Yirat Shamayim. Tener Yirat Hashem, que es una de las 6 mitzvot constantes, una mitzvah que es un fin en sí mismo y además es una condición de posibilidad, es lo que nos permite desarrollar las otras 5 mitzvot constantes. ¿Ya? Lo que hemos dicho es que Yirat Shamayim significa vivir en la realidad. Vivir en la realidad significa ver el mundo y entender sus consecuencias, y entender su verdadera naturaleza. 2, entender que los seres humanos hemos sido creados para recibir placer. Y la gran discusión y la gran cosa que tenemos que ver es cuáles son los verdaderos placeres, qué son los más significativos y cuáles son los verdaderos dolores. Vivir en la realidad es no vivir en un mundo de fantasía, Neverland, así como en la oscuridad, tapados de lo que es la realidad, sino significa vivir con toda la dimensión de todo lo que puede llegar a ser y de todo el potencial que hay. Y en eso hay 5 niveles. Los placeres de este mundo, los dolores de este mundo, el dolor del mundo por venir que se llama Geinom, el placer del Olam Haba por el premio de todos los castigos y finalmente, que es el objetivo deseado, hacer lo correcto y la voluntad de Dios porque es su voluntad, que es lo que se llama Lishma. Cuando una persona llega a vivir con ese nivel de claridad, ese es un Yirei Shamayim, es una persona que vive con total claridad. No se está preguntando a sí mismo qué es lo que me conviene, qué es lo que no me conviene, sino que está conectado con lo que es correcto. Y como dije, Besat Hashem, lo que vamos a tratar de hacer entonces la próxima semana va a ser hablar un poco sobre qué es lo que nos detiene, por qué nos está costando, por qué nos cuesta soltar eso, qué son las cosas que nos detienen de esto que se llama Yirat Shamayim, temor del cielo. Per se, vamos a decir, tener temor ya nos cuesta, la palabra no es alguien que no es muy atractiva, no es muy buena en marketing. Y vamos a tratar de solucionar esos problemas la próxima semana. Mike, mi querido Mike, Karen, Daniela, Marlene y todos los Facebook videntes y todos los televidentes o lo que sea, muchos saludos. Besat Hashem, entonces continuaremos la próxima semana. Cuídense mucho. Mi opinión, y lo he escuchado de otros jajamim, es que hay que tener mucho cuidado. La peste no ha pasado, la gente se está relajando. Y es un error. Una persona se tiene que benishmartem meod le nafshoteihem, vas a cuidarte mucho tu vida. La primera consideración es tomar medidas de protección, y yo estoy viendo en la calle cómo la gente se está empezando a relajar. No te relajes, ¿verdad? Tal vez, Besat Hashem, a ti no te pase nada, pero lo alein, una persona puede ser instrumental para que otra persona sí. Entonces, por favor, cuidémonos mucho, tomemos las máximas precauciones en esta situación, y sigamos tratando de cumplir las mitzvot constantes. Yirat Shamayim, vivir en la realidad. Para eso hay que pensar mucho. Para eso hay que tratar de entender cuál es la realidad, cuáles son las consecuencias, qué es lo que va a llevar una cosa a la otra, hasta la última de las consecuencias. Y eso se requiere una grandeza espiritual que estamos todos aspirando a tratar de llegar. Así que sin más, mis queridos amigos, los dejo para la próxima oportunidad. Saludos para todos.